'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal estás, Carlos? A ver, vamos con un tema que es que, o sea, ven ya de la cuestión puramente judicial, produce risa política. Pedro Sánchez está trabajando para cargarse las acusaciones populares, no le gusta, claro, y resulta que han denunciado que los 1.000 millones de negocios que rodean a Begoña Gómez y los 1.000 millones de enchufes que rodean a David Sánchez, y resulta que las acusaciones populares, haciendo uso de la Constitución española, resulta que se han personado, que han ido a los tribunales. ¡Oh, qué cosa! Bien, bueno, pues según lo están haciendo, dinos tú, Miguel Ángel, ¿para qué están utilizando ellos mismos su acusación popular, la del propio Partido Socialista, para reventar un caso? Cuéntanoslo. Pues, Carlos, es de un cinismo absoluto porque, como bien decías, mientras el gobierno anuncia hace 2 semanas esa supuesta reforma para limitar la acusación popular y cargársela y dejarla herida de muerte, pues aprovechan que el propio Partido Socialista está personado como acusación popular en la trama de hidrocarburos y justo en el momento en el que el juez Pedraz ha autorizado al Dama y a la Fiscalía Anticorrupción a acceder al teléfono del propio Aldama y justo cuando se ha levantado el secreto del sumario de la trama de hidrocarburos y comenzamos, como Libertad Digital, por supuesto, a publicar informaciones que afectan a los ministros y al gobierno de Pedro Sánchez, pues ahora el Partido Socialista, como acusación popular, pide al juez Pedraz que vuelva a meter en prisión a Víctor de Aldama y pide prisión provisional sin fianza para el comisionista. Vamos, que no ha pedido que lo destierren o que lo entierren, que a lo mejor es la opción que prefieren, de puro milagro. Porque, vamos a ver, es que no están pidiendo una diligencia, están pidiendo la contradiligencia mayor. Están pidiendo que no, una persona que está aportando información no pueda aportar más información, que deje de aportar información al caso. O sea, yo no había visto una cosa más obscena en mi vida. O sea, mientras están diciendo a la opinión pública, lo que está diciendo son mentiras, no hay pruebas, no hay por ningún lado, esto es un chiste, esto es una mofa, vaya tontería, están pidiendo que, por amor de Dios, que lo vuelvan a meter en una celda, que cierren con 500 vueltas y que tienen la llave al mar. Así es, Carlos, es de un descaro absoluto y precisamente lo que demuestra es el pánico y el terror que hay en el gobierno de Pedro Sánchez al móvil de Aldama y el sumario de la trama de hidrocarburos, porque en este momento procesal no tiene ningún sentido la petición del Partido Socialista de convocar esa vistilla de medidas cautelares en la cual el juez Pedraz acordase, pues 2 meses y medio después de haber sacado a Víctor Aldama a la cárcel, que vuelve a la prisión. O sea, bueno, tiene un sentido. El mismo que cuando está en las películas de gángster, está llegando el coche con el testigo, reventar el coche. Tiene el mismo sentido. Exactamente. O sea, es obvio, vamos. Ese es el único objetivo, Carlos. Es una forma de intentar silenciar a Víctor de Aldama y, por supuesto, también de presuntamente intentar coaccionarlo, ¿no? Como diciendo, si tú sigues cantando y sigues aportando documentación, pues ya sabes lo que te puede pasar, que es que hacemos esa petición al juez Pedraz para que vuelva a ingresar en prisión. Obviamente, el juez Pedraz, yo creo que después de haberlo sacado hace 2 meses y pico, no tendría absolutamente ningún sentido que después de levantar el secreto del sumario y ahora que ya se está accediendo a su teléfono móvil y que Aldama obviamente está colaborando con la justicia, que pues volviera a entrar en prisión Víctor de Aldama, ¿no? Porque precisamente lo que ha demostrado es su espíritu de colaborar y de aportar datos e información para la causa. Pero esto, desde luego, sí es muy gráfico y muy ilustrativo del Partido Socialista, ¿no? De esta instrumentalización de la justicia, de esta instrumentalización de la acusación popular, como ellos dicen, que se han convertido en una feria de ultras, y al final los que únicamente están instrumentalizando la acusación popular son ellos, que mientras se la quieren cargar, pues en las últimas semanas o meses lo que quieren es aprovechar su condición como acusación popular e intentar coaccionar o coartar a Víctor de Aldama para que no siga tirando de la manta. Oye, Miguel Ángel, ¿la fecha de esta diligencia es posterior a la última declaración que ha hecho, que sé que no fue en sede judicial, pero bueno, la última que ha realizado aportando información Víctor de Aldama? Y ahora te digo por qué la pregunta. Pues hemos tenido, Carlos, acceso al documento pues, en las últimas horas, y si me dejas un segundín te podría decir incluso la fecha, porque tengo aquí el documento delante y está a fecha 28 de enero de 2025. Sí, entonces ha sido posterior. Te digo por qué. Vamos a ver, Víctor de Aldama, una de las cosas que ha soltado y ha deslizado, y además lo ha confirmado en la última declaración,
es que por parte del gobierno, PSOE, cúpula del PSOE, gobierno, Pedro Sánchez, se han dirigido a él y que han intentado callarlo, ¿vale? ¿Podemos interpretar entonces que esta diligencia es la contrarrespuesta a la respuesta que han recibido de Víctor de Aldama, que ha debido ser un sonado corte de mangas? Y la respuesta a su respuesta ha sido, pues vamos a intentar que te pudras en la cárcel. Totalmente, Carlos. Hay una causa-efecto absoluta, una reacción total, porque el otro día, pues en la entrevista que dio en la cadena COPE nuevamente Víctor Galdama, ya dejó claro que efectivamente había habido emisarios que habían dejado caer la posibilidad de negociar para evitar, pues eso, la contención de daños, ¿no? De lo que puede ser cuando empiecen a explosionar una tras otra todas las bombas que guarda Víctor Galdama en ese teléfono móvil. Y qué casualidad que días después de que dé esa entrevista y diga que no va a negociar absolutamente nada con el gobierno y con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, pues qué casualidad que el propio Partido Socialista, que es de un descaro absoluto, pida de repente ahora la prisión provisional para Víctor Aldama y además sin fianza, ¿no? O sea, Que sí, que absolutamente sí, que sí. a por Que todas, se ¿no? quede ahí dentro y que no vuelva a hablar con nadie, que no dé información de Sánchez, que deje de aportar información sobre el rescate de Europa, que deje de aportar información sobre Begoña Gómez, que deje de aportar información sobre los pisos con señoritas o para encuentros discretos, que deje de dar las direcciones de los pisos, que deje de aportar manuscritos sobre las obras públicas amañadas, que deje de dar información sobre los pagos en rulos a Koldo García Izaguirre, a José Luis Ábalos, a Ángel Víctor Torres, a Ángel Moreno, jefe de gabinete, es lo que él está diciendo. Esa es la denuncia. Jefe de gabinete de María Jesús Montero, etcétera, etcétera. Que se quede allí y no pueda volver a hablar ni con un fiscal anticorrupción, ni con un juez, ni con un periodista, obviamente. Claro, claro. Aquí desde luego habrá que dar un voto de confianza al juez Prat, ¿no? Porque ante todo, a pesar de su historial vinculado pues con los jueces, fiscales y con políticos de izquierda, pues ante todo tendrá que ser un magistrado, entendemos, un magistrado de la Audiencia Nacional que lleva tantos años y que no se preste a este juego, a un juego, la verdad es que casi mafioso, ¿no? Es decir, como no quieres negociar, pues te intentamos meter en la cárcel. O sea, es que suena totalmente a coacción. Lo que sí te puedo contar, Carlos, es que fuentes cercanas, ¿no? Al propio Víctor de Aldama, pues lo que me llega es que va a haber una respuesta por parte del comisionista. O sea, esto al final no deja de ser una especie de provocación, de una amenaza, ¿no? Directamente contra Víctor de Aldama en el sentido de, ¿quieres ir por este camino? Pues te vas a enterar, ¿no? Entonces esto lo que va a conseguir es activar antes a Víctor Valdama, porque hay que decir que ahora mismo pues, estaban teniendo acceso pues, desde esta misma semana a su teléfono móvil incautado en el marco de la trama de hidrocarburos, se está organizando la información y yo creo que lo que va a provocar esto es que se precipiten los acontecimientos y que más pronto que tarde pues haya una respuesta judicial, en vía judicial y contundente contra el Partido Socialista por haber hecho esta intentona, digamos, de encarcelarlo de nuevo. Pues mira, espero que sea así. Si es así, lo tomo como una buena noticia. Yo te reconozco que me quedé un tanto intranquilo. Yo sé que hay gente que hace la ola inmediatamente a determinadas personas. Para mí, Víctor de Aldama es la punta de lanza de la entrada de la narcodictadura venezolana en España y en la Unión Europea. Y lo va a ser siempre. O sea, yo lo siento mucho, pero hay información en los informes de la UCO, en toda la documentación que tiene la UCO, que avalan eso de forma absolutamente certera y absolutamente evidente, absolutamente inamovible. Es decir, esta persona estaba en un plan de entrada de unos narcodictadores en España para que comerciaran con lo que les diera la gana y para que desmontaran las democracias liberales. Esa es la calificación mía de Víctor de Aldama y va a serlo siempre. O me enseña contrapruebas, que no creo que las haya, porque son absolutamente contundentes las que está presentando la UCO, o para mí esta persona es eso. Ahora, dicho eso, esto es lo que es Víctor de Aldama. Es que los otros a lo mejor son peores, porque los otros eran los que además de estar permitiendo eso, tenían la obligación de defender España y gobernar España para que nunca jamás ocurriera eso, de defender la democracia liberal y además va y resulta que para hacer el desastre que están haciendo y el destrozo que están haciendo metiendo a la narcodictadura venezolana, encima estaban metidos en múltiples negocios porque no les bastaba con destrozar España, sino que encima tenían que llevárselo crudo, básicamente. Por lo que yo sé el contexto de esto y por lo que a mí me ha llegado, él cuando pide la salida de prisión es porque, uno, tiene miedo de su hija, literalmente,
Y dos, empieza a tener la sensación de que a lo mejor tiene que tener miedo de él mismo y de lo que le pase en prisión. Yo nunca he estado en una trama criminal, ni lo estaré en mi vida, pero evidentemente este señor sí. Y si él dice que tiene miedo de lo que le pueda pasar a su hija después de haber recibido 3 balazos en la ventanilla de un coche, hombre, a lo mejor es como para tomárselo en serio. Entonces, el hecho de que el Partido Socialista o el gobierno, me importa 3 pimientos, lo que sea, Pedro Sánchez, estén intentando que vuelva a prisión, me huele a lo mezquino, de lo más mezquino, de los de la trama más mezquina aún, que lo mezquino que es la trama en la que estaba Víctor de Aldama. O sea, me suena todavía peor, porque me suena que están jugando con el miedo que él tiene a que le pase algo a su hija. Ujú. Hay que decir que precisamente, Carlos, después de que Víctor de Aldama pues, suscribiese ese acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y se pusiera a cantar la Traviata en la Audiencia Nacional, fue en ese momento, ese mismo día, recordarás, en noviembre, cuando hizo su petición de salida de prisión. Y desde luego, pues una de las argumentaciones era esa, ¿no? El miedo a su integridad física después de haber cantado la Traviata en sede judicial. Con lo cual estaba ya poniendo de manifiesto Víctor de Aldama el miedo que tiene, que además lo ha puesto ya en varias entrevistas o incluso en sede judicial también, encima de la mesa, al miedo que tiene estando fuera, pero imagínate dentro de la cárcel, ¿no? Porque en las cárceles siempre pasan muchas cosas, siempre se puede intentar echar el marrón a un tercero si es que sucede algo y decir que, bueno, que es que en las cárceles pues, pasan a veces estas cosas, ¿no? Entonces, claro, aprovechar ese miedo que ya pues, ha puesto de manifiesto el propio Víctor de Aldama para intentar de alguna forma coaccionarle, silenciarlo y callarlo, para que deje de tirar de la manta, nos da muestra de cómo opera este Partido Socialista de Pedro Sánchez. O sea, Oye, estamos... te digo una cosa, Miguel Ángel. Vamos a ver, yo espero y supongo que Pedraz no cometerá el enorme error de, después de haberle dado credibilidad, haberlo sacado y haber obtenido pruebas, decir que lo mete, aunque solamente sea porque quedaría en una obviedad absoluta el hecho de que si lo está devolviendo es por la petición del Partido Socialista. Con lo cual, desde el punto de vista de independencia judicial, no sé, chico. O sea, te pueden pillar con una declaración de amor a Pedro Sánchez, pero poco más, ¿sabes? Una de estas de 5 días enamorado. Con lo cual, sobreentiendo que no lo hará. En caso de que él lo aceptara, ¿se le podría incorporar como testigo y solicitar la salida por casos conexos? Y estoy pensando, por ejemplo, en el del juez Peinado por el tema de Begoña Gómez. Es que, claro, esta es otra cuestión, Carlos. Es que ahora mismo Víctor Aldama es un testigo potencial en otros asuntos, ¿no? Y precisamente ese, el que tú citabas, ante el juez Peinado. A mí la información que me llega es que Víctor Aldama está dispuesto a declarar ante el juez Peinado y que el juez Peinado pues también quiere citarla a declarar, pero digamos que hasta el momento el juez Peinado no se ha decidido hacerlo. Quizás si se lo solicita de alguna forma, pues alguna de las acusaciones populares personadas en la causa, pues tenga ya el pretexto del juez Peinado para tomar esa decisión. Desde luego ahora mismo no se contempla de ninguna forma, aunque ya estamos acostumbrados a todo tipo de escándalos en España, Carlos, pero desde luego no se plantea en ningún momento que el juez Pedraz pudiera aceptar el ingreso en prisión de Víctor de Aldama de nuevo, porque el primero que quedaría desacreditado es el propio juez Pedraz. Porque claro, si hace 2 meses y pico dices que le dejas en la calle porque ya no hay riesgo de destrucción de pruebas ni de fuga y que ha demostrado que su colaboración con la justicia, pues claro, 2 meses y pico después, eso no puede haber cambiado. Y claro, eso le unimos también, pues ese estigma que pesa sobre el juez Pedraz, de su cercanía a la izquierda política, con lo cual esto ya sería de verdad una auténtica barbaridad, una auténtica aberración que es que ni se contempla a día de hoy que el juez Pedraz pudiera acordar el ingreso nuevamente en prisión de Víctor de Aldama. La órbita de influencia habitual de Pedraz, lo digo abiertamente, ¿Baltasar Garzón sigue operativo intentando fastidiar determinadas cosas o está más callado? Bueno, hemos hablado, Carlos, muchas veces de lo que es la trama judicial de Pedro Sánchez, y en esta trama judicial de Pedro Sánchez está Cándido Conde Pumpido, está Álvaro García Ortiz, está Dolores Delgado, está Baltasar Garzón, y como tú bien dices, pues, Garzón y Pedraz son amigos íntimos desde hace muchísimos años. Pero yo creo que ahora mismo, claro, es que el prestigio de un magistrado de la Audiencia Nacional que lleva tantos años como el juez Pedraz se quedaría totalmente por el suelo si aceptara esto, que no deja de ser, pues como digo, una presunta coacción del Partido Socialista a Víctor de Aldama, una vez, como tú bien comentabas hace un instante, ¿no?, de haber dicho no
a esa negociación con el Partido Socialista, esos emisarios que había mandado el gobierno para callar la boca de Víctor de Aldama. Como eso no les ha salido bien, pues ahora intentan esta vía para coaccionar y para presionar a Víctor de Aldama y que pues, se tiente un poco la ropa antes, ¿no?, de hacer cualquier tipo de declaración o de aportar cualquier documento en sede judicial que pueda llegar hasta el final de esta historia. Mira, es que según estabas contestando a esto, estaba dibujando aquí un triángulo, o sea, Dios me oiga, por encima de este papa, obviamente. Vamos a ver, Marco Rubio va a ser el responsable en estos momentos de la política estadounidense con respecto a Cuba, Venezuela, es decir, a las dictaduras que están operando a través del Grupo de Puebla. Hay más, pero vamos, la operativa en Venezuela, que es de la que estamos hablando, porque voy a hablar de PDVSA, podría quedar por debajo de la capacidad de acción en cuanto a acciones judiciales, actuaciones de la DEA, presiones internacionales, respaldo a la oposición democrática en Venezuela por parte de Estados Unidos a través de Marco Rubio. Primera pata. Segunda pata, hay que recordarlo. Baltasar Garzón, esta persona de la que hemos estado hablando, puede tener un interés en que no se conozca cuál es la dinámica de PDVSA, porque el Pollo Carvajal ya aportó en sede judicial en España, en el juzgado de García Castellón, aportó, por ejemplo, un contrato que creo que rondaba los 9 millones de dólares por asesoría a PDVSA. Y en la noticia que tú publicabas el otro día, el sobre que ha depositado ya en sede judicial y que lo tiene la Fiscalía Anticorrupción, que lo ha entregado Víctor de Aldama, incluye 250 millones en cupos de petróleo de Venezuela de PDVSA para pagar a la Internacional Socialista. Claro, veo aquí mucho interés de muchos en que a lo mejor se someta a una opacidad absoluta, no me extraña que quieran que Aldama esté en prisión y eternamente a poder ser sumergido, un interés brutal en que no se sepa cuál es la dinámica de Venezuela. Si tenemos suerte y la tercera de estas patitas, Marco Rubio, presiona de verdad y suena la flauta y resulta que retorna a la democracia y se acaba esa porquería de dictadura que tienen allá en Venezuela y se destapa información, cuidado, porque aquí hay muchos elementos que a lo mejor no les gusta cómo avanza la jugada. A lo mejor. Claro, y si tienes una persona que te puede guiar y que te puede dar esa información y se llama Víctor Aldama, a lo mejor es tenerlo efectivamente, o encerrado o enterrado. A mí, Carlos, la información que me llega respecto al sobre, que además lo desvelamos en Libertad Digital, pocos medios se han hecho eco de nuestra exclusiva, pero te diré que lo tendrán que hacer tarde o temprano por otra información que me ha llegado. Pero en fin, lo que te Pues puedo decir te doy la enhorabuena por anticipado, porque sé que no vendes burras, perdón por la expresión, pero es la que se utiliza en periodismo, y te la doy por ti y te la doy por lo que significa. Porque es que hay que acabar con esta historia, que es que nosotros estamos siendo el objeto de penetración de Venezuela, de una narcodictadura. ese sobre, hasta el momento, Carlos, a mí la información que me llega es que se ha enseñado a la Fiscalía Anticorrupción y que físicamente todavía no se habría entregado por parte de Víctor Aldama. Y esto tiene una explicación, y es que este tema es tan delicado, tan sensible e involucra a personas que es peligroso para la propia integridad de Víctor Aldama. Y de hecho, esto que estoy diciendo yo ya lo dijo el otro día el propio Víctor Aldama. Pues Que él, entonces Miguel Ángel, ahora entiendo más la diligencia del Partido Socialista. eso es, eso es. Entonces, obviamente, hasta el momento nos ha entregado y precisamente es porque es un asunto tan sensible y tan complicado que va a poner encima de la mesa nombres de gente peligrosa. Y de gente peligrosa, y por eso Aldama, pues todavía solamente ha enseñado, pero no ha entregado pues el sobre con el contenido. ¿De gente peligrosa en España o fuera de España? De Venezuela, Carlos. De Venezuela. No, te lo digo porque cuando ocurrió la famosa historia de los 3 disparos en la ventanilla, una madrugada, no estaba Víctor Aldama en el coche, era un Audi A8. Yo quiero recordar una cosa, ese vehículo, según la versión de Víctor Aldama, había sido utilizado para sacar de Moncloa a Pedro Sánchez y llevarlo a determinadas reuniones de forma discreta, para que no fuera con el séquito presidencial y no fuera identificable. Esa es la versión de Víctor de Aldama. Yo pregunté a determinados policías que me confirmaron la información, efectivamente. Luego se dijo que si había sido con un piolé, simulando una pistola, no lo sé. Lo que es evidente es que había sido una advertencia. Eso era absolutamente obvio. 3 impactos, había policías que los identificaban con un balazo de calibre pequeño, otros que decían que podía ser simulado, me da lo mismo. La cuestión es que había habido una advertencia clarísima a este señor.
Y yo cuando pregunté y digo, ¿eso de dónde viene? ¿De Venezuela o de casa? Y a mí la policía lo que me dijo es, nos extraña que sea de Venezuela, nos suena más de los de aquí. Esa fue la respuesta literal. Yo no he vuelto a saber más de esto, creo que tampoco ha tenido un especial interés Aldama en seguir tirando de esto, sobreentiendo que porque va efectivamente en algún pack de información que él quiere, lógicamente, intercambiar con la Fiscalía Anticorrupción para obtener beneficios. Entre otras cosas, Carlos, desde luego la historia es que ya Víctor de Aldama empieza a tener tantos enemigos, sabe que cuando se entregue determinada documentación va a tener todavía más enemigos y además de fuera de España. Él es consciente y por eso pues está, digamos, teniendo ese control de tiempos a la hora de tomar cualquier tipo de decisión y cualquier actuación, porque él es consciente de que si ya su vida corre en peligro, pues cuando dé el paso, esta situación se va a agravar más. Pero yo creo que en los próximos días puede haber pues algún tipo de novedad y desde luego yo creo que no va a quedar sin respuesta este intento de silenciar a Víctor Aldama por parte del Partido Socialista, ejerciendo paradójicamente su acusación popular en la trama de hidrocarburos. Miguel Ángel, pues vamos a dejarlo aquí. En el momento en el que tengas eso, evidentemente, haremos otro vídeo, lo explicaremos la trascendencia de todo esto y repito, esto no solamente es una cuestión de que el periodismo está para combatir la corrupción y para combatir las desviaciones legales y para combatir el ataque a la unidad de España, la Constitución, etcétera. Es que en este caso estamos hablando de todo eso más la penetración de una narcodictadura para desestabilizar las democracias liberales a través de España, con lo cual la primera democracia liberal desestabilizada y que la gente vea lo que está pasando es la española y de rebote, lógicamente, las europeas. Así que la importancia de esto es máxima. Miguel Ángel, pues un placer, de verdad. Igualmente, Carlos, un abrazo. Un abrazo fuerte. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way.